El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acaba de anunciar que lleva 2 días huyendo para que no le maten. Lo ha dicho en directo, delante de su gabinete de ministros, en una retransmisión en vivo que se viralizó en cuestión de minutos, diciendo que no podía aterrizar donde debía porque temía que disparasen a su helicóptero. Mucha atención a este vídeo. Yo tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo en 2 días, no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten. Por eso anoche no pude llegar 2 horas, porque no podía aterrizar en donde dije que había que aterrizar, pero ni siquiera los donde tenía que aterrizar prendieron luces. En cambio, por la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar, porque tenía que el helicóptero lo iban a disparar, con mis hijos también, y hice lo que sé hacer. Entonces cogimos el mar abierto 4 horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué, y vengo así. Qué duro. Llegué donde no tenía que llegar, pero llegué. 2 días escapando de la muerte. Esto es lo que ha declarado el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Y esto no es paranoia, amigos y amigas, esto son cosas que ocurren. Y esto ocurre, y es importante, apenas una semana después de que Petro se sentara, recuérdenlo, con Donald Trump y le entregara una lista con los nombres de los principales capos del narco. Atención, lo decía aquí, decía: el narcotráfico colombiano va al sur. Y hay unos capos ahí que no viven en Colombia. En las selvas, entonces estamos hablando de áreas selváticas. Y añadía que le había entregado un listado al presidente de los Estados Unidos con precisamente aquellas personas que sí eran responsables del narco, que algunos intentaban achacarle a Gustavo Petro. Curiosamente, Gustavo Petro no amenazó a campesinos, ni señaló a campesinos colombianos, ni a mandos medios de las selvas, señaló a gente que vive, atención, esto también, decía, la primera línea del narco De los Estados Unidos no está sus nombres al presidente Trump, sus lazos en más Colombia. allá de sí mismos. Son los capos de capos, sus capitales están fuera de Colombia y hay que perseguirlos conjuntamente a través de una articulación de inteligencias de muchos sectores del mundo, y está propuesto y se está haciendo. Se lo dijo a Donald Trump, están en Madrid, están en Dubái, están en Miami, en los Estados Unidos, y dijo que los colombianos ya ni siquiera controlan el negocio, que solamente ponen los muertos, sobre todo las personas más pobres, a las que bombardean en lanchas, pero que el dinero, es decir, el verdadero poder, está fuera de las grandes capitales del mundo. Y una semana después de decir esto en la Casa Blanca, porque lo dijo a la Casa Blanca delante del presidente de los Estados Unidos, resulta que el presidente colombiano anuncia que lleva días teniendo que escapar porque están intentando matarlo. Que alguien me lo explique, si tiene una teoría mejor. Vamos a poner las cosas claras. Colombia no es un país cualquiera, todos lo sabemos. Colombia es el país que asesinó a Luis Carlos Galán en una plaza pública de Soacha en 1989 delante de miles de testigos, con la complicidad del narco, los paramilitares y algunos agentes del propio Estado. Colombia es el país que mató a Bernardo Jaramillo Osa, candidato presidencial de la Unión Patriótica en el aeropuerto El Dorado, por un sicario de 16 años. Es el país de Carlos Pizarro, el hombre que había firmado la paz con el M-19 y fue acribillado dentro de un avión comercial en pleno vuelo por un asesino suicida. Colombia ha matado a 7 candidatos o precandidatos presidenciales desde el 1948. 7. Yo creo que debemos ser lo suficientemente conscientes de que cuando Gustavo Petro dice que están intentando matarlo, hay que por lo menos escucharlo, porque la historia, por desgracia, le da la razón. Pero vayamos al detalle de lo que ocurrió estos días. Petro viajaba concretamente hacia el departamento de Córdoba para presidir un consejo de ministros. Un consejo de ministros por la emergencia de las inundaciones que están afectando al norte del país, es decir, un trabajo normal para el presidente de Colombia, pero algo salió mal. En la noche del lunes, cuando el helicóptero debía aterrizar, las luces de la pista no estaban encendidas. Petro decidió, por lo tanto, no bajar. A la mañana siguiente tampoco aterrizó donde tenía previsto, donde estaba previsto, y públicamente le sabía que iba a estar. Temía que dispararan contra el helicóptero.
Y es normal que lo temiese porque sus hijos iban con él. No se jugaba solamente su vida, sino la vida de los que más quiere, de sus hijos. Lo que hizo, por lo tanto, fue volar mar adentro, decía 4 horas, sobre el Caribe colombiano hasta tocar tierra en un punto que no estaba en el plan y que no ha detallado. Y lo hizo porque, según él, según servicios secretos, hay gente que está intentando acabar con su vida. No ha dado por el momento nombres concretos, sería torpe de quienes han ordenado el atentado, pero el contexto podría decirlo todo. Volvamos a esa reunión con Donald Trump de la que os hablaba hace un momento. La reunión en la que entregó nombres, en la que hizo propuestas al presidente de los Estados Unidos con un intento de colaboración total contra el narco. Dio nombres de algunos clanes y de aquellos lugares donde estos podían estar, y dijo que simplemente los nombres que estaba dando eran la punta del iceberg, que detrás de ellos había una estructura multinacional, una junta con base en Dubái, moviendo los hilos desde el extranjero, gente que tomaba tranquilamente el sol en Miami, que vivía tranquilamente cenando en Madrid, moviendo los hilos y el dinero desde Emiratos, y pidió que se investigase no solamente desde los Estados Unidos, sino desde la Corte Penal Internacional. Y resulta que Donald Trump aceptó. Había una parte importante de la oposición colombiana que esperaba otra cosa. Que Petro fuese a Washington, se arrodillase, se humillase, o que Donald Trump intentase humillar a Gustavo Petro, pero no fue ni una forma ni la otra. Y aquellos que salivaban con la posibilidad de que Colombia se rindiese frente a los Estados Unidos en humillación constante se dieron cuenta de que en este caso Gustavo Petro iba a ser un hueso bastante más duro de roer. Y ahora pensemos un segundo en lo que todo esto implica. Que de repente se esté amenazando a Gustavo Petro, que no pueda aterrizar. El Clan del Golfo, por ejemplo, es la estructura del narco más poderosa de Colombia. Controlan corredores de droga, rutas migratorias hacia Panamá, territorios enteros al fin y al cabo, y el departamento de Córdoba, precisamente, es donde Petro no pudo aterrizar. En una de las zonas, que parece ser, según me cuentan, es uno de sus espacios de mayor influencia. Hace apenas unos días, además murió en extrañas circunstancias el segundo al mando de la organización, alias Gonzalito, según he podido leer. Oficialmente un accidente fluvial, pero las autoridades parece que están investigando lesiones que podrían sugerir una cosa diferente. El entorno del Clan del Golfo está ahora mismo convulso, y un presidente que se ha ido para Estados Unidos y los ha puesto en el punto de mira y ha dicho dónde sus jefes pueden estar viviendo, pues evidentemente no les ha hecho precisamente un favor y no tiene demasiadas razones para sentirse ahora mismo seguro como jefe del Estado. Petro también denunció otra cosa durante el Consejo de Ministros. Reveló que antes de su viaje a Washington había ordenado la destitución de un general de la policía. Según él, alguien que dio la orden a ese oficial de colocar sustancias psicoactivas en uno de los vehículos en los que Petro se desplaza. El objetivo, decía Petro, era intentar destruir de alguna manera su reunión con Donald Trump, desacreditarlo públicamente, hacerlo desaparecer o parecer intoxicado o descontrolado justo antes del encuentro más importante de estos meses recientes de su mandato. Si esto es verdad, estamos hablando directamente y explícitamente de sabotaje desde dentro del aparato de seguridad del Estado. Y si no es verdad, entonces tenemos a un presidente que no confía en sus propias fuerzas de protección, cosa que, en cualquier caso, convierte el panorama actual en algo bastante sombrío. Pero hay más. Porque el mismo día que Petro denunciaba más bien el intento de asesinato, la senadora indígena Aida Quilcué fue secuestrada en el departamento del Cauca. Quilcué es una lideresa del pueblo Nasa, histórica, defensora de los derechos humanos, senadora por el movimiento alternativo indígena y social y aliada del gobierno. Viajaba en coche, parece ser, por una carretera entre los municipios de Inzá y Totoró, cuando un grupo armado la interceptó. Durante 3 horas estuvo desaparecida. Y solamente la presión de la Guardia Indígena, la movilización de comunidades enteras y la intervención del ejército logró finalmente su liberación. Cuando apareció, lo primero que dijo fue que no sabía quiénes eran sus captores, pero que sabía que era un grupo armado. En esa zona, pues, siguen operando disidencias de las FARC, el ELN y otras estructuras criminales locales. El conflicto, amigos, sigue vivo. Y el mensaje también, y es que nadie está a salvo, y por supuesto tampoco la clase política, y mucho menos si denuncian, como ha estado denunciando Gustavo Petro durante los últimos días y semanas, este tipo de cuestiones. Petro reaccionó a esto en directo en el Consejo de Ministros.
Dijo que si no liberaban a Quilpué cruzaría una línea roja, que sería un grito de guerra definitivo contra todos los líderes indígenas del país por haber secuestrado a esta representante, y finalmente, como os decía, la senadora fue liberada. Pero el hecho de que el mismo día que el presidente denuncia un intento de asesinato, una senadora de su coalición sea secuestrada en otra región del país, dice algo muy claro: que Colombia podría estar entrando en una espiral de violencia política que podíamos no estar viendo desde los años 90 y Dios no lo quiera. Y aquí está la clave de todo esto, porque Colombia, amigos, ya lo saben, celebra elecciones presidenciales el próximo 31 de mayo de 2026. No queda nada. Petro no puede, ya lo saben, presentarse a la reelección como presidente. La campaña ya ha comenzado y el clima está envenenado. La misión de observación electoral ha alertado del incremento, por desgracia, incremento sostenido de la violencia contra liderazgos políticos desde 2022. Precandidatos, por ejemplo, del Centro Democrático, el principal partido de oposición, no pueden hacer ahora mismo, parece ser, actos públicos porque los estudios de seguridad detectan riesgo de atentado. Vehículos de campaña han sido retenidos y quemados también por grupos armados, y el asesinato de Miguel Uribe Turbay el año pasado rompió más de 3 décadas sin magnicidios de candidatos presidenciales. La historia, por desgracia, podría volver a repetirse y nadie parece ser capaz de detenerla. Lo que está ocurriendo en Colombia no es una anécdota, no es un episodio aislado históricamente, por desgracia tampoco, es el choque frontal entre un ambicioso experimento político de una izquierda colombiana que nunca había gobernado y los límites estructurales del poder real en este país. Petro llegó con la promesa de la paz total, de negociar con todo el mundo, con guerrillas, bandas, estructuras, narcos, ofrecer beneficios jurídicos a cambio de desarme, lograr la paz, sustituir cultivos, reformar la tierra, distribuir recursos, tocar los intereses de siempre. Y en eso, Colombia, pues ya sabéis que tiene un precio. Lo tuvo Galán, lo tuvo Jaramillo, lo tuvo Pizarro y puede que también lo pueda tener Petro. No estamos diciendo que haya una conspiración organizada con nombres y apellidos. De hecho, hasta que Petro no ponga nombres y apellidos encima de la mesa, todo lo demás es simple especulación. No lo sabemos. Pero lo que sabemos es que cuando un presidente toca directamente este tipo de estructuras, además va a Washington, le dice al presidente Trump que los verdaderos capos viven en Miami, Madrid, etc., cuando pide que se les investigue por crímenes de lesa humanidad, pues evidentemente se convierte automáticamente en objetivo. Ni siquiera por ideología, sino por negocio, porque ya saben que hay miles de millones de dólares en juego y porque en Colombia históricamente la bala ha sido bastante más rápida y eficaz que el voto, por desgracia. Y mientras tanto el pueblo colombiano sigue esperando. Las inundaciones arrasan Córdoba, la violencia azota el Cauca, la campaña electoral avanza entre amenazas, secuestros y fantasmas del pasado, los candidatos evidentemente se blindan, los analistas advierten. Y en algún punto del Caribe un helicóptero presidencial tiene que estar volando de noche sin poder aterrizar, con luces apagadas y con el miedo encendido. Eso es lo que está ocurriendo en Colombia, un país donde el presidente parece que tiene que huir de su propia tierra para no morir en ella. Un país donde la paz es un negocio que algunos no están dispuestos a perder. Un país donde señalar a los que mandan de verdad, a los que viven en las grandes capitales en el extranjero, mientras siempre otros, mucho más pobres, por supuesto, ponen los muertos, pues resulta que esa presidencia puede costarte la vida. Y la única pregunta que queda es ¿hasta cuándo? Bueno, ¿hasta cuándo? Y si Gustavo Petro va a decidir explicar algo más y dar un poco de luz a lo que puede estar ocurriendo ahora mismo en Colombia, que es un interés, diría yo, que trasciende lo ideológico y que comienza a ser patriótico. Muchas gracias a todos y a todas por ver el vídeo, os animo a que os suscribáis y nos vemos en el siguiente.